Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí, Mardoqueo, tío de Esther, amén, y a la vez su primo, ¿no? El que va a cargo de Esther. Dice 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, dice Mardoqueo a Esther, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. ¿Sí? ¿Lo leemos otra vez? Le dice Mardoqueo a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Dice Mardoqueo, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Amén? En el trasfondo del contexto de este versículo, ¿qué posición está ocupando Esther? ¿Pueden sentarse? ¿Qué posición está ocupando Esther? ¿Amén? Reina. ¿Amén? Era la reina elegida entre varias doncellas. ¿Amén? Al rey le pareció Esther la más bonita, la más atractiva, el Señor Jesús, pero el rey pudo ver eso, pero en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, Dios estaba levantando a Esther para hacer algo grande en ese lugar. ¿Sí? Mardoqueo y Esther habían sido exiliados, ¿amén?, en Jerusalén, y estaban allá en Babilonia, en Persia, ¿no, Señor Jesús? Entonces se hace un conflicto grande, ¿amén? Y Esther se levanta como joven valiente, ¿no, Señor Jesús? ¿Amén? Esther se atrevió, aún y a pesar de que no podía presentarse ante el rey así nomás, sin que el rey la llamara. Leemos la historia y si vemos que si Esther se presentaba ante el rey, que si Esther pasaba ante el rey, si el rey no la llamaba, estaba en riesgo la vida de Esther. ¿Amén? Amén. Como introducción, un poco de introducción. Tal vez te preguntes cuál es el propósito de Dios en mi vida, y quizás has pasado mucho tiempo y no has llevado a cabo una tarea o una misión tan importante para el servicio de la obra o el plan de Dios. ¿Sí? En el propósito de Dios, en los propósitos de Dios, antes de darte las grandes batallas, ¿sí?, antes de darles las grandes batallas a todos los que eligió, a todos los que Él llamó, primeramente Dios los preparó. Amén. Antes de darte una batalla grande, Dios te va a preparar. Amén. Para cuando sea el momento de la tarea a la cual Dios te ha llamado a realizar, salgas triunfante. ¿Sí? Si Dios te va a dar una batalla, Dios te va a preparar y tú vas a salir triunfante de esa batalla con la cual Dios te va a respaldar. Amén. En esta hora, jóvenes, esta palabra viene a ser motivacional, edificacional para nosotros en nuestras vidas, ¿eh? Yo quiero que lo tomen de esa manera. No quiero que lo tomen, que lo malinterpreten de que lo que pone el enemigo en nuestra mente es que a veces yo no hago nada y a veces quizás algunos hermanos se sientan por eso. No. Dios nos está preparando. Amén. Dios nos está preparando a todos, jóvenes. Amén. Todos somos colaboradores en Cristo, en la obra. Todos, le dice Jesucristo, por más pequeños que seamos en el reino, somos importantes para Él. Amén.
versículo de Esther 4:14, Mardoqueo motiva a Esther a actuar. ¿Eh? Fíjense bien, Mardoqueo motiva a Esther a actuar. Ahorita motivamos a Anita, Ángel Señor Jesús, motivamos a Azul. Igual podemos motivar a Liz, a Caleb, Manuel, a Israel, ahorita. Gracias Señor Jesús. A Jorgito, que hoy estuvo aquí dirigiendo. Gracias Jesús. Mardoqueo motivó a Esther a actuar. Mardoqueo le dice que tal vez fue llamada a la realeza precisamente para salvar a su pueblo de una situación peligrosa. ¿Cuál era esa situación peligrosa? Que el tal Amán había resuelto, porque Mardoqueo no le caía mal, a Amán había resuelto destruir a todos los judíos, acabar con todos los judíos. Fíjese nomás. Fíjese, en paralelo con esto, Esther fue levantada para salvar a su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Con qué propósito fue llamado nuestro Señor Jesucristo? Para salvar al mundo. ¿Amén? Para salvar a su pueblo. Dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Recuerden que los judíos eran el pueblo escogido de Dios. ¿Amén? Jesús había venido a restaurar al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿Amén? Y Dios entregó su vida para restaurar a ese pueblo, y no solo nomás al pueblo judío, sino a todos los que estábamos en el mundo. ¿Ven? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ven? Y así, tal cual le dice Mardoqueo a Esther, esta frase que para esta hora has llegado, quizás para esta hora has llegado, esa frase la repite nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor Jesús, cuando está a punto de morir, ¿verdad? Amén. En Juan 12:27, Juan 12:27, vamos a leerlo. Juan 12:27. Fíjense ahí, Jesús anuncia su muerte. Dice Jesús: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Dice Jesús: Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Sí? Ahí Jesús diciendo que Dios lo haya llamado para salvar a su pueblo. Ahora Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo padeció en aquella ocasión, cumplió su propósito. Amén. Y les digo, jóvenes, a veces nuestro propósito todavía no lo entendemos, todavía no lo sabemos, pero poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Amén. O entendiendo. Gloria al Señor Jesús. Estamos en este lugar y Dios nos está preparando. Vamos a ver 3 puntos. Punto número 1, Dios te prepara con un propósito. El punto número 2, Dios te ayuda a desarrollar tu potencial. Amén. Y el punto número 3, vamos a ver un potencial en acción. Amén. Basado en Esther. Gloria al Señor Jesús. En Romanos 8:28, Pablo por ahí les comparte lo que el Señor les da a través de su Espíritu Santo. Y les dice Pablo, Romanos 8:28, y sabemos, dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios los ha llamado. Amén. En pocas palabras, este versículo asegura que Dios utiliza todo lo que sucede en la vida de quienes lo aman y son parte de su plan para su beneficio. Amén. Para su obra.
para Dios usarlos como instrumentos, como le dijo Pablo, instrumento útil es este para mi obra, el Señor Jesús. Y nosotros, como dice Pablo, somos vasos de barro, ¿verdad? Que Dios ha depositado ya ese tesoro depositado en nosotros, que es el Evangelio, la palabra de Dios, que es un gran tesoro, ¿no? Gloria al Señor Jesús, el cual se nos ha regalado, un regalo que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a ver algunos pasajes o algunas cosas cuando Dios llamó a algunos hombres. Cuando Dios quiso hacer de David un rey, amén, le envió a Goliat. Cuando Dios quiso hacer de David un rey, le envió a Goliat. Algo imposible para todo el pueblo que estaba ahí, ¿verdad? Mas David se levantó confiando en Dios, gloria al Señor Jesús, y derrotó a aquel filisteo. Amén. Dios no le dio la corona en cuanto le dijo, cuando Samuel fue y lo ungió, ¿verdad? En cuanto lo ungió, Dios no le puso la corona luego, ¿amén? Sino que Dios estuvo preparando a David por bastante tiempo. Amén. Una de esas pruebas, de esas grandes batallas que Dios le dio a David fue, ahí está ese gigante David. Hay tanta prueba, David. Amén. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Amén. Pero David no fue con poder humano, con fuerza humana, sino que dijo David, has desafiado al rey de los ejércitos. Yo vengo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, en el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios fue el que lo vio, amén, para vencer a ese gigante. Ese gigante vemos que representa los problemas que a veces a nosotros nos pasan. Amén. Pero en Dios sabemos, dice Pablo, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Amén. Y nosotros decimos que amamos a Dios porque dice la Escritura que Él nos amó a nosotros primero. ¿Sí? Amén. Cuando Dios llamó a Noé, Noé construyó un arca, ¿no? El Señor Jesús, durante muchísimos años, alrededor de 100 años. ¿Sí? Algo que parecía imposible, quizás Noé diría, ¿y un arca para qué? Si nunca llueve en esta tierra, nunca ha llovido. A lo cual la gente empezó a llamar a Noé que estaba loco. Noé, estás haciendo un arca y aquí ni siquiera llueve. Pero Dios ya había llamado a Noé con un propósito para esta hora. ¿Sí? Cuando se llegó la hora del diluvio, Noé ya tenía el arca preparada. Muchos se perdieron, muchos no quisieron escuchar nada. Amén. Mas para esa hora llegó Noé. Y David, para esa hora, en ese tiempo, estaba David para ser rey. Amén. El mar rojo se abrió cuando Moisés tuvo el valor suficiente como para extender su vara, confiar en Dios, por el Señor Jesús, y enfrentarse a lo que era imposible para el hombre. ¿Sí? Si nos vamos ahorita, si estuviéramos ahorita, imagínense que estuviéramos ahorita, que viniéramos con Moisés en aquel pueblo que Dios libertó, sacó de la tierra de Egipto, viniéramos, Moisés va adelante, nosotros vamos atrás como pueblo, está el mar ahí, vienen los egipcios, amén, para el hombre ante ese mar es imposible nadarlo porque era extenso, tanto pueblo iban a morir ahogados ahí, amén. Mas Moisés tuvo la valentía, gloria al Señor Jesús, confiando en Dios. Dios le dijo, extiende tu vara. Moisés extendió su vara, y por medio de Dios, no Moisés, por medio del Espíritu de Dios, Dios con su gran poder, Moisés extendió su vara, y el mar se abrió, y la gente pasó segura. En Dios navegamos seguros, en Dios. No tengan
miedo, no tengan temores. Amén. Ayer el hermano Nico nos predicaba acerca de que Dios nos envía como ovejas en medio de lobos. Amén. Él también dice que Dios va a estar ahí con nosotros. Y nos decía el hermano Nico, Dios dice que sean astutos, que seamos astutos como serpientes, prudentes y mansos como palomas. Amén. Y nos daba analogías el hermano Nico, como Dios nos va a mandar entre lobos. No, es que Dios te va a enfrentar a pruebas. Amén. Pero Él va a estar ahí contigo. Y Él te va a dar la victoria. Amén. Daniel no fue liberado del foso de los leones. ¿Sí? ¿No leí la historia de Daniel? Daniel fue metido al foso de los leones. Amén. Y nadie quisiera tener de cachorro un león ahí, ¿verdad? O varios leones quizás hambrientos. Amén. Daniel no fue liberado del foso de los leones, sino que fue protegido dentro de él. O sea, Dios estaba con Daniel. Amén. El ángel de Jehová estaba ahí con Daniel protegiéndolo. El ángel de Jehová cerró la boca de aquellos leones. Aquellos leones representan nuestros problemas, jóvenes. Aquellos leones representan al mundo que nos asedia, a los cristianos, a los que estamos aquí en este lugar. El mundo es malo. El mundo es malo cuando dice uno que es cristiano, a uno lo critica, a uno le dicen que es hipócrita, pero los que estamos aquí sabemos, jóvenes, que estar aquí es mejor que estar afuera. Amén. David dice que es mejor un día los atrios de Dios que 1000 afuera de ellos, porque David mucho tiempo fue perseguido por sus enemigos. Amén. Y ahorita lo que leyó Jorgito, líbrame de mis enemigos, escucha mi oración. Amén. David siempre estaba intercediendo con Dios, pidiendo a Dios su protección. Amén. Y es que Dios no prepara a sus elegidos con comodidades, sino que los moldea con propósitos, a veces con dolor, a veces en silencio, y muchas veces con batallas que parecen más grandes que nosotros mismos. Dios no va a eliminar tus desafíos, sino que te hará más grande que ellos, para que cuando se presente puedan salir victorioso en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, a los que Dios escogió, a los que Dios antes predestinó desde el principio, amén, Dios nos ayuda. Dios siempre ha estado con ellos, y por eso cuando Dios te da un propósito, Dios primero te prepara. Amén. Ahora vamos al punto número 2. Dios te ayuda a desarrollar tu potencial. Muchas veces nos hablan acerca del potencial, pero a veces no entendemos, ¿verdad? O a veces nomás de oídas lo oímos. Por ahí vamos a leer algunas definiciones. Amén. Pero la principal definición en Dios es que el potencial que Dios nos ha dado se basa principalmente en dos cosas: en nuestra disposición para hacer buenas obras para el reino, y sobre todo nuestro amor a Dios y al prójimo. Amén. El caminar con Dios, jóvenes, en Dios es primeramente Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. ¿Cuál es el significado de potencial? Potencial es un resultado posible. ¿Amén? ¿Sí? No se puede ver, está oculto, lo que decíamos. ¿Sí? Cuando tú lo desarrollas es cuando lo sacas, lo llevas a cabo. Ese es el potencial que estaba escondido en ti. El potencial es una capacidad latente. Todos
jóvenes, todos tenemos capacidad. Todos tenemos capacidades diferentes. ¿Ven? Algunos sí logran desarrollarlas. ¿Ven? Otros, por temor, no las desarrollamos. Por vergüenza, no las desarrollamos. ¿Amén? Y ese es el potencial, ¿verdad? Es un resultado posible y una capacidad latente que siempre está en nosotros. Es la capacidad escondida, el poder sin desarrollar, la energía que no ha sido desarrollada, es decir, cuando logras algo que ni tú mismo pensaste que podías lograr. Por ejemplo, ser un predicador, un evangelista, un levita. ¿Amén? Yo en ningún momento pensé en estar predicando la palabra de Dios. Amén. Mas sin embargo, estaba escudriñando las Escrituras. Amén, gloria al Señor Jesús. Y como les comento, los hermanos nos han instruido. Amén. Mi esposa Dios la ha usado para enseñarme también. Gloria al Señor Jesús. Y a través de todas las predicaciones que aquí se llevan a cabo, estamos atentos a lo que Dios nos hable, a lo que Dios puede hablar a través del que está aquí predicando la palabra, o dirigiendo, o testificando de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo puedes alcanzar tu potencial en Dios? Tu potencial no consiste en ser dirigido por la ambición ni el éxito. ¿Sí? Esa es una confusión que el mundo se enfoca ahí. Cuando el mundo dice, no es que yo tengo mucha capacidad, yo soy alguien allá. Sí, yo tengo mucha capacidad, yo soy alguien, pero allá afuera, pero en Dios no. Y es lo que dice, tu potencial no consiste en ser dirigido por la ambición. ¿Qué es la ambición? No quiero tener carros, quiero tener casas, quiero tener lujos, quiero viajar. Ese no es el potencial, ¿verdad? No debe ser dirigido por la ambición, ni tampoco por el éxito. ¿Amén? Muchos artistas se han dejado llevar por el éxito. Amén. Y muchos han dejado a un lado a Dios por el éxito del mundo. Amén. Por lo que la gente, amén, les alaba, pero no. Nosotros sabemos que el que debe alabarse es solamente a Dios. Amén. El alcanzar tu potencial se trata de reconocer quién eres en Dios, quién somos en Dios, al buscarlo a Él y llevar tu vida según sus propósitos. Cosecharás mucho fruto, y cuanto más desarrolles el potencial que Dios te da, tanto más te dará. Es decir, si tú empiezas a desarrollar tus potenciales, si tus capacidades las pones en Dios, Dios te va a ir dando más capacidad y más capacidad. ¿Amén? Solamente es que tú estés en comunión con Dios siempre, que siempre como debes, estés buscando a Dios, que como Esther tuvo ese atrevimiento con el Señor Jesús y convocó a todo el pueblo a que estuvieran en ayuno, en oración, para que ella se iba a presentar allá delante del rey, para que no pereciera en esa hora, para que el rey no la matara. Amén. En pocas palabras, el potencial de una persona se refiere a la capacidad de desarrollarse, aprender y alcanzar niveles de rendimiento superiores en un futuro. ¿Amén? No es solo lo que alguien puede hacer hoy, sino lo que podría lograr con la orientación, las oportunidades y el tiempo adecuados. ¿Quién es en la historia de Esther el que iba orientando a Esther? Su tío, Mardoqueo. Amén. A Mardoqueo le decía a Esther qué hacer y qué no hacer. Por lo que veo ahí, Mardoqueo era una persona instruida, era judío, conocía la ley de Dios, la ley de Moisés. Amén. Y en base a eso, yo pensaba, amén,
Cuando Amán quería que todos se arrodillaran ante él, Mardoqueo, por ser judío, Mardoqueo, en su enseñanza que tenía de ser judío, dice: solamente ante Dios te vas a arrodillar, no ante ningún hombre te vas a arrodillar. Amén. El potencial se refiere a aquellos talentos, habilidades y capacidades que Dios le ha dado a cada persona. En algunos casos son natas. Amén. O sea que ya lo trae de herencia desde que nace, y en otras ocasiones pueden ser innatas. Amén. Pero con perseverancia, amén, con práctica, ustedes o yo podemos llegar a desarrollar a lo largo de nuestra vida con preparación y con interés. Amén. Vamos al tercer punto. Vamos a ver cómo Esther puso ese potencial, amén, en acción. ¿Sí? Un potencial en acción es el tercer punto. Según el libro de Esther en la Biblia, su potencial principal fue el de salvar a su pueblo judío del exterminio decretado por el rey Asuero. Esther, a través de su valentía, sabiduría y confianza en Dios, intercedió ante el rey y logró cambiar el decreto, salvando así a su pueblo. Esa es la historia que viene en Esther. El potencial de Esther se manifiesta en varios aspectos. Fíjese bien. El primero, valentía y determinación. ¿Ven? Esther se enfrentó al rey sin ser llamada, arriesgando su vida para salvar a su pueblo. Este acto de valentía fue crucial para cambiar esa situación. ¿Sí? Valentía y determinación. Confianza en Dios. Esther no solo se enfrentó al rey, sino que también confió en la protección y guía de Dios, la cual la fortaleció en su misión. ¿Sí? Cuando dijo Esther: vamos a ayunar todos, ¿ven? Mandó a todo el pueblo a ayunar, silicio y ceniza, amén, todo el pueblo ayunando para que Dios le respaldara al ir delante de aquel rey. Amén. Esther depositó su confianza en Dios. Otra potencial de Esther en desarrollo: sabiduría y prudencia. Esther supo cuándo y cómo actuar para lograr su objetivo, demostrando una gran sabiduría y prudencia en sus decisiones. Amén. Esther, cuando llamó al rey Asuero y Amán en la primera cita, Esther declaró lo que Amán iba a hacer. ¿Tenía pensado hacer? No. Entonces Esther fue prudente. Esther esperó el momento exacto, el momento preciso, para decirle al rey Asuero lo que este hombre había determinado hacer con el pueblo judío. Amén. Sabiduría y prudencia. Amén. Otro de su potencial que puso en acción Esther fue lealtad a su pueblo. Esther siempre estuvo dispuesta a defender y proteger a su pueblo, demostrando su lealtad y compromiso. Amén. Cuando Mardoqueo le declaró a Esther lo que aquel hombre Amán quería hacer por el Señor Jesús, Esther ya se quedó con esa carga sobre ella. Amén. Y Esther ahí: tengo que hacer algo, dice Esther, tengo que hacer algo, tengo que salvar a mi pueblo. Amén. Esther se levantó como mujer valiente, y vemos en la historia todo lo que hizo. Amén. Otro potencial, ahí vemos que Esther se presentó ante el rey, una intercesión ante el rey. Esther, a través de su posición como reina, pudo influir en el rey y cambiar su decreto, salvando a su pueblo de la muerte. Esther,
en esa posición en la que estaba, era la reina Esther. ¿Ven? Esther tenía un lugar ahí privilegiado. Ahora el Señor Jesús. Esther, prudente, sabia, usó de esa posición que estaba, en la cual Dios la había puesto para presentarse delante del rey. Amén. En Proverbios 31:25 dice algo así, habla acerca de la mujer virtuosa. Amén. Dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Amén. Esta frase describe a una mujer fuerte, confiada y con dignidad, que enfrenta el futuro con optimismo. O sea, que venga lo que venga, ¿ven? Esa mujer virtuosa, esa mujer valiente, esa mujer sabia, gloria al Señor Jesús, enfrenta eso que va a venir con optimismo. ¿Ven? Y a veces muchos de nosotros ya nos dicen algo y ya estamos preocupadísimos. ¿Ven? En cuanto a ese problema, lo hacemos más grande y a veces ni problema es. A veces ni es problema y lo hacemos nosotros un problema. ¿Sí? Entonces Proverbios dice acerca de la mujer virtuosa: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. ¿Qué ganas con preocuparte? ¿Qué ganamos con preocuparnos? A veces con preocuparnos no resolvemos los problemas. Los problemas se resuelven enfrentándolos. ¿Verdad? Tenemos un problema, pedimos a Dios la sabiduría, que nos dé la sabiduría para poder resolver ese problema. O en lo sobrenatural, lo dejamos en ti, Dios. Tú lo vas a resolver. ¿Cómo? No sé. ¿Sí? A veces Dios resuelve nuestros problemas y a veces nosotros ni nos damos cuenta. ¿Amén? Pero cuando ese problema ya no está, nosotros sabemos quién nos resolvió. ¿Amén? Y lo que nos queda es dar gracias a Dios. ¿Amén? Como conclusión, jóvenes, ¿amén?, muchos de nosotros estamos hoy aquí. Por nuestra cabeza en ningún momento pasó el que llegaríamos a este lugar. ¿Sí? Y estamos aquí preparándonos para los propósitos o fines que Dios ya ha determinado para cumplir su propósito en nosotros. Amén. Como reflexión, nuestro Señor Jesucristo no nació para ser carpintero, desempeñó esa tarea, ¿verdad? Que decían que no es este Jesús, el hijo del carpintero. 30 años ayudando a su papá como carpintero. Pero ese no era el propósito de Jesús, el ser carpintero, no. Dios no había llamado con un propósito más grande a Jesús. Un propósito que, ¿verdad?, nosotros lo vemos y pues es la más grande obra redentora que ha hecho, ¿amén?, nuestro Dios. ¿Amén? Gloria al Señor Jesús. Jesús no nació para ser carpintero toda su vida, mas sin embargo se desempeñó en eso durante 30 años. Él sabía que tenía un destino, un propósito mayor, pero también entendía que cada día en esa carpintería formaba un plan de Dios para su vida. No era su destino, pero sí su entrenamiento. Tal vez muchos se sientan de la misma manera, hoy sienten o sentimos que estamos en un lugar donde no encajamos y que estamos haciendo cosas que sentimos que no están alineadas con los sueños. Pero, ¿y si esto es tu preparación para algo más grande? ¿Y si Dios nos está preparando aquí para algo más grande? ¿Saben? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Nos estamos preparando. Amén. Gloria al Señor Jesús. La Escritura dice, y ahorita lo recalcamos, jóvenes, en Dios somos más que vencedores. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas,
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Pónganse de pie, jóvenes. Amén.